Saludos a todos oficialmente a este conversatorio. Bienvenidos sean todos y todas. Estaremos hoy conversando sobre los peligros que enfrenta el acceso a la información en Puerto Rico, y para eso hemos invitado a tres periodistas investigativos: Damaris Suárez Lugo, Sandra Rodríguez Coto y Rafael González Coto, quien también es abogado. Así que estaremos abordando este tema tanto desde la comunicación como desde el derecho. Ya para comenzar, quiero pasar con la presidenta del PEN de Puerto Rico Internacional, Sandra Santana, para que nos pueda ofrecer un mensaje. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes a los ponentes, Sandra, Damaris, Feli, los miembros de la Junta que están por ahí. Veo a Héctor Morales Rosado, que es vocal, Bella Martínez, que es nuestra tesorera, Mayrim Cruz Bernal y Luis Enrique Vázquez Vélez son los otros vocales, y Richard, que es nuestro vicepresidente. Gracias a todos y gracias al público que nos acompaña. Estamos muy satisfechos, muy agradecidos y felices, contentos de que ustedes tres, Sandra, Rafael y Damaris, hayan dicho que sí a este foro, que es tan importante porque el acceso a la información es un tema que nos compete a todos, no solamente a los periodistas. Así que estamos muy agradecidos que se unan a este esfuerzo de orientar y educar al público, porque para defender nuestros derechos tenemos que conocer primero, tenemos que conocerlos y conocer las amenazas que están sobre esos derechos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo los voy a dejar, me voy a quedar por aquí disfrutando del conversatorio, y los dejo con Richard Rivera Cardona, que además de escritor es periodista, es profesor, hace muchas cosas y todas las hace en forma excelente. Así que adelante, Richard. Gracias, Sandra, por ese mensaje. Sandra Santana, presidenta del PEN de Puerto Rico Internacional. Ciertamente, los periodistas, su trabajo, el que llevan a cabo todos los días, es uno de vital importancia, no solo porque luchan para que tengamos a nuestra mano la información necesaria y ese libre acceso a la información, sino también porque la toma de decisiones con relación a asuntos medulares va a depender de que nosotros los ciudadanos tengamos a la mano esa información. El acceso a la información pública es un derecho constitucional y negarlo es un acto de violencia gubernamental inadmisible. Y amparados en la crisis que enfrentamos ahora mismo con el COVID-19, los gobiernos en el mundo están adoptando medidas que limitan el acceso de los ciudadanos a la información. En Puerto Rico enfrentamos el problema de la falta de acceso a la información porque el gobierno obstaculiza el proceso en muchos casos y de diversas formas también. Algunos de esos ejemplos ha sido indicar que no tienen cierta información en el momento en que se les solicita y que la van a estar proveyendo luego. También dirigirse al país a través de programas de entretenimiento y farándula, negando así también entrevistas a los periodistas, y también desvirtuando la labor informativa al catalogar como chisme algunas líneas de investigación de nuestros periodistas. La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, en su clasificación de libertad de prensa 2020, expresó, y citamos: la pandemia del COVID-19 resalta y amplifica las múltiples crisis que amenazan el derecho a una información libre, independiente, plural y fidedigna. En Puerto Rico recientemente nos acabamos de enterar de un informe que hizo el Center for Law and Democracy, una organización no gubernamental con base en Canadá, que se dedica a nivel internacional a promocionar los derechos fundamentales para la democracia y también el énfasis en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, en el derecho a la información y también en los derechos digitales. Este centro hizo esta investigación, hizo ese estudio por petición de la Red de Transparencia de Puerto Rico, que es un grupo que tiene bajo su sombrilla a organizaciones y a personas con conocimiento especializado que están comprometidas con el derecho del acceso a la información, la transparencia
y también la rendición de cuentas en la gestión pública. Este estudio fue revelador porque ubicó a Puerto Rico en los peores lugares con relación al acceso de la información. Este estudio fue de 128 países y Puerto Rico fue ubicado en la posición número 87. Básicamente este estudio estuvo contemplando 61 indicadores divididos en 7 categorías principales. Esas 7 categorías son el derecho a tener acceso, el alcance, el proceso de solicitud, las excepciones y denegaciones, las apelaciones, las sanciones y protecciones y las medidas de divulgación. Este estudio básicamente concluye que en Puerto Rico no existe un organismo independiente que pueda intervenir cuando el gobierno se niegue a ofrecer información. También que Puerto Rico no tiene un procedimiento o protocolo claro para solicitar información pública. No se define un plazo de tiempo para responder a una petición de información, ni tampoco se especifican los gastos que pudiera tener ese acceso, ni qué instituciones se regirán por esas leyes. Básicamente este informe estuvo analizando 2 leyes en particular. En ese caso vimos que habló sobre las leyes que estuvo firmando el ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Se habló de que un día antes de su renuncia firmó varias leyes, algunas de ellas con relación a la transparencia de la información, que ya gente ha estado hablando sobre las repercusiones que van a tener estas leyes, sobre todo, ¿verdad?, el saldo que deja para los ciudadanos que van a estar sufriendo que esa información no llegue hasta sus manos. Es importante también destacar que este informe urge a las autoridades y urge también a nuestro país a que deben atenderse estas situaciones para poder garantizar que el derecho al acceso a la información pueda darse de la manera en que lo deseamos. Igualmente hay unos asuntos que se contradicen. Ya más adelante estaremos hablando precisamente de eso. Y mi primera pregunta para nuestros panelistas invitados es ¿qué credibilidad ellos como profesionales de la comunicación le dan a este estudio que recientemente a principios de marzo se publicó y que creó obviamente un poco de polémica al ponernos de frente con esa información y darnos cuenta de que ellos están ubicando a Puerto Rico en una posición 87 ¿verdad?, en un escenario de 127 países? Así que quisiera que comenzáramos primero con Rafeli, seguido de Sandra y luego Damaris. Saludos a todos los que están sintonizando, a las compañeras Sandra y Damaris, me aprecio, y a PEN de Puerto Rico por la invitación. En referencia a ese estudio que publicó en marzo, ciertamente es preocupante porque Puerto Rico dice que tiene un sistema democrático de gobierno, dice que tiene unas leyes de transparencia, existen órdenes ejecutivas, existen discursos, existen estribillos que no sé si son políticos o son ciertos sobre que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico es transparente, de rendición de cuentas, que los ciudadanos tienen acceso a todos los documentos, en teoría. Y en la práctica hemos visto, por lo menos bastante agresivamente durante este cuatrienio, encabezado por el saliente gobernador Ricardo Rosselló y la incumbente Wanda Vázquez Garcet, que es candidata a la gobernación, en una primaria que aún no está decidida. En este momento, ¿verdad?, las leyes de transparencia, desde mi perspectiva, son inoperantes, están plagadas de errores en cuanto a forma, contenido, no se establecen los procedimientos adecuados para que el ciudadano, no solamente los periodistas, sino los ciudadanos, puedan tener acceso a la información que les pertenece, que es creada por el Estado son nuestros empleados, nosotros somos los jefes del Estado. Así que no tengo mucho más que decir sobre el particular, simplemente que una cosa está en el papel, otra cosa está en la práctica. La ley de transparencia que muy bien citó al principio del conversatorio tiene unos grandes defectos que tienen que ser subsanados. Se ha hecho este planteamiento por parte de los gremios periodísticos en Puerto Rico y otras organizaciones. Recuerdo que la última intervención que tuvimos fue con la gobernadora Vázquez Garcet,
sobre el particular cuando ya comenzó su incumbencia en el 2019, luego del verano, y ella se comprometió a revisar esta ley y hacerle los cambios que le hacían falta. Al momento, la ley ya está activa, se les dio un momento de transición para que el Estado pudiera implementar este sistema nuevo de petición de información con los 10 días laborables y todos los recursos, ¿verdad?, necesarios para poder hacerla cumplir, y simplemente no existe el andamiaje preparado para que los ciudadanos puedan tener acceso a esa información pública valiosa que es para tomar decisiones, es para poder publicarlas, es para poder contrastarlas, es para poder hacer investigaciones de cualquier tipo, no se limita al periodismo. Así que en mi perspectiva, pues todavía estamos esperando a que esa ley pase por procedimientos serios en la legislatura de Puerto Rico y que el gobernador lo firme nuevamente con los cambios que se nos prometió en muchas ocasiones, que son cambios que no son antojos, no son caprichos, son cambios que van acorde a los principios constitucionales de acceso a la información consagrados en la Constitución de Estados Unidos, en la de Puerto Rico y en la jurisprudencia aplicable. Sandra Rodríguez Coro. Gracias y gracias por la invitación. Saludos a todos. Para mí es un honor estar aquí. En cuanto al estudio que planteas, me gustaría cederle esa parte a Damaris, porque sé que la Asociación de Periodistas había trabajado, incluso trajeron a Puerto Rico en un foro a uno de los que trabajó y preparó parte de ese estudio. Así que yo creo que el detalle más bien lo puede dar ella, pero sí te puedo decir a base de la experiencia que esto no es nuevo. La falta de transparencia siempre viene de la mano de los gobiernos van a tratar de evitar que el pueblo se entere, particularmente con las políticas neoliberales cuando se dan procesos de transacciones económicas, privatizaciones y cambios, y no es de ahora, ha sucedido antes. Para eso se han establecido procesos, ¿verdad? El rol de la prensa es tratar de buscar la información y relatar los hechos tal y como acontecen. El problema es que los gobiernos, amparándose en garantizarles supuestamente unos derechos de privacidad a los que están negociando, por ejemplo, una transacción de compra tan reciente como lo que ha ocurrido hace unos días con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero lo mismo con otros proyectos, pues, y a través de nuestra historia, no es la primera vez que esto sucede, pues la gente no se entera. Pero yo quiero añadirle unos elementos a esto, porque más allá de la transparencia también tenemos que atarle la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo, que es la transformación que ha habido en el campo del periodismo y de las comunicaciones. Primero está el elemento del mundo digital, que cambió totalmente el espectro de cómo operan los medios de comunicación. Los periódicos, por ejemplo, que por siglos fueron una base tradicional de lo que era el periodismo, yo creo que son posiblemente dinosaurios a punto de desaparecer, de extinguirse, porque no son prácticos, porque la gente no puede leer, porque los costos de operación y de producción son grandes, y porque está con el advenimiento de lo digital, pues evidentemente es una competencia, la inmediatez de la noticia está ahí. Si a eso tú le añades la tecnología más la contracción económica que se ha dado en todos los países del mundo, pues ahí tenemos un caldo de cultivo para que haya menos gente investigando, menos gente trabajando y más oportunidades para que los gobiernos oculten información. Hay un tercer aspecto que yo añadiría ahí, que es el aspecto de lo que es la manipulación de masa, las técnicas de manipulación que utilizan los gobiernos. Mucha gente las ha estudiado. Yo siempre utilizo las técnicas de manipulación, las teorías que siempre establece Noam Chomsky, el filósofo, porque me parece que son las estrategias típicas que utilizan aquí en Puerto Rico, sobre todo de distraer, de crear problemas, de traernos, hablarle a los niños, al público como si fueran niños, el tema de diferir, crear polémica, utilizar los aspectos emocionales, tirarnos una bola de humo para desviarnos la atención. Entonces se aprovechan de esa coyuntura. Y en el caso nuestro, en Puerto Rico en particular, yo tengo que decirte que en la última década, pero yo te diría que más que en los últimos 20 años, el periodismo en Puerto Rico ha tenido una transformación total. De una gran cantidad de medios que había, cada vez son menos, la precariedad del trabajo para los periodistas es bien fuerte.
los salarios no están ahí, no hay unos beneficios. Muchos periodistas se han tenido que ir a la calle. La última vez que yo escribí de esto eran alrededor de 8.000 periodistas que habíamos hecho el cálculo con unas estadísticas del Departamento del Trabajo cuando existían, ¿verdad? Y de allá para acá pues hemos visto muchísimas más situaciones en los medios corporativos grandes. Así que, ¿cuál es la alternativa ante esa realidad de que con un live tú puedes generar una noticia más rápido que esperar a que salga en el periódico, incluso hasta en el periódico online? Pues la alternativa es seleccionar quiénes son los que están tratando de hacer los trabajos, que en este caso siempre tienden a ser periodistas independientes o medios que no tienen algún tipo de vínculo directo con unos intereses particulares, ¿verdad? Intereses comerciales, intereses políticos. Yo creo que en Puerto Rico el caso del Centro de Periodismo Investigativo es un caso bien interesante. Los que están trabajando allí, contra viento y marea, fíjate que al principio la gente no le daba credibilidad, los mismos compañeros periodistas no le daban el espacio e incluso los criticaban. Muchos medios ni siquiera les prestaban atención, pero poco a poco con tenacidad han logrado hacer el trabajo. No son los únicos, hay mucha gente que está haciendo su trabajo de manera independiente. Yo destaco, por ejemplo, periodistas que están a nivel cibernético, una Carmen Enida Acevedo que lleva con Bonitas Radio fue de las primeras, periodistas regionales como Julio Víctor en Mayagüez, Julio Víctor Ramírez y otras en emisoras regionales, algunos que se me ocurre, ¿verdad? De momento. Y yo creo que ese es el futuro del periodismo. Va a ser más cuesta arriba, va a ser mucho más difícil porque no tienen los recursos de una corporación, pero es la única manera que por lo menos hay una coyuntura para tú poder investigar y exigir una mayor transparencia de las autoridades. Si te fijas, y con estos redondeos, los últimos años, ¿quiénes han llevado los pleitos de acceso a información al país? Ya no es el Nuevo Día ni es el Vocero como por años. El Vocero tiene mucha de la jurisprudencia que existe en Puerto Rico en torno a libertad de prensa, la estableció el periódico El Vocero. El Vocero por años tuvo un abogado, Marchán, que fue para mí de los mejores en Puerto Rico. Lo mismo que el bufete que tenía el Nuevo Día, Toti, por muchos años, pero ya ellos no demandan. Ahora, demandas para acceder a información, por ejemplo, información de la Junta de Control Fiscal, de la deuda, ha sido independientes como Luisa García Pelati con 5 millas, el Centro de Periodismo Investigativo o periodistas en su carácter individual. Así que eso te dice mucho de cuál va a ser la lucha. Va a ser mucho más cuesta arriba para lograr una transparencia y tener la posibilidad de cubrir la noticia. Gracias, Sandra. En el caso de Damaris Suárez, sabemos que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico ha tenido la oportunidad de hablar con personas cercanas a este estudio, así que quisiera que Damaris nos pudiera ampliar un poco con relación a eso. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar acompañada por Rafael y por Sandra y por toda la gente de PEN de Puerto Rico. Yo no solamente trabajo para el Centro de Periodismo Investigativo, sino que además presido la Asociación de Periodistas. Y es lamentable el hecho de que en Puerto Rico el estudio no solamente es preocupante, como dijo Rafael, sino que el resultado es el que se ajusta a nuestra realidad. Por más sociedad democrática que seamos, y aunque nosotros tenemos un derecho constitucional de acceso a la información en Puerto Rico, lo que ha habido es una cultura de oscurantismo desde muchísimo antes de la firma de estas dos nuevas leyes de acceso a información, supuestamente acceso a información, y de datos abiertos, que firmó a solo horas de que se hiciera válida su renuncia Ricardo Rosselló. Nosotros entendemos que lo hizo intencionalmente, ¿verdad? Por el mensaje que lleva el que fueran sus últimas dos leyes o gestiones públicas aprobadas. El problema es que eso no viene de estas dos leyes. Estas dos leyes agravan lo que ya existía. En Puerto Rico, los gobiernos, los gobernantes tienen acceso a la información y se creen dueños de la información que no es de los periodistas, es del país.
Un país informado puede tomar mejores decisiones. Un país informado puede detener políticas públicas adversas. Y sin embargo, es consistente la negación de documentos, de contratos, e incluso lo puede hacer un ciudadano. El estudio lo que demuestra es que Puerto Rico tiene mucho camino por andar si quiere compararse con otras sociedades democráticas sobre un país realmente informado, y que dos leyes no hacen como una golondrina, no hace verano, ni las leyes, ni siquiera ese derecho constitucional nos hace transparentes, porque por años tenemos que ir literalmente con nuestros abogados para ir a los tribunales a reclamar lo que en derecho es una información pública. Gracias, Damaris. Para beneficio de aquellos que acaban de unirse, estamos hablando específicamente de dos leyes. La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, que es la Ley 141, y también de la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, Ley 122. Quiero hacer una pregunta específicamente a Rafael González. ¿Se conoce si se ha creado algún tipo de proceso para enmiendas de estas leyes? Y si no se ha hecho, ¿cómo usted entiende que deberíamos encaminarlo? Como dije anteriormente, la APRO, ¿me escucha, verdad? Sí. Sí, como dije anteriormente, la APRO, ¿verdad? Por consenso de la Junta, liderado por Damaris Suárez, tan pronto el gobernador hizo lo que hizo, concurrió con Damaris en que fue totalmente a propósito, dado a que la parte indispensable, fundamental, que provocó la renuncia del gobernador Rosselló en ese momento fue la publicación del bochornoso chat de Telegram que involucra a él con su grupo de amigos, hombres, jefes de agencia, haciendo comentarios despectivos, xenófobos, o sea, de todo tipo en ese chat asqueroso. Fue publicado por los periodistas, fue publicado por la compañía Senda Jodida Scott, las primeras 11 páginas, y luego por el grupo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Y pues me parece que ese fue, como dicen en Estados Unidos, el payback, para entonces poder controlar aún más lo ya controlado, que es la información pública. En ese sentido, nosotros nos hemos acercado a la gobernadora Vázquez Garcet y prometió una reunión. Desconozco si se dio la reunión a puerta cerrada con algunos miembros de la prensa, me parece que sí, no. para aclararte, sí, nos reunimos con el Overseas Press Club, hubo gente del director ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo y esta servidora, nos reunimos, llegamos a pedirle la derogación, la eliminación, porque la realidad es que en la práctica no es una ley ni de datos abiertos, ni es una ley de transparencia, es todo lo contrario, no hace un acceso expedito. Y para concluir, ellos pidieron, ella habló de enmiendas que se han quedado en un tintero, así que no necesariamente se ha vuelto a tocar el tema de posibles enmiendas. Desde mi perspectiva, como abogado y como estudioso del derecho constitucional al acceso, ¿verdad? Soy de la escuela de los que piensa que ya la Constitución es clara en cuanto al acceso a la información, y ciertamente pues, el gobierno indica que debe tener un mecanismo para facilitar aún más lo que ya constitucionalmente es fácil. Y eso, ¿verdad? Es loable y es destacable, y sí, todos los procedimientos de entrega de documentos deben ser regulados. Sin embargo, esta ley de transparencia y de datos abiertos lo que coloca son portapisas a ese proceso que debe ser expedito y rápido, efectivo, económico, para ¿verdad? Fomentar la celeridad de esos documentos, de que nos entreguen los documentos. Por lo menos desde mi perspectiva, no es aceptable que se tenga que esperar 10 días laborables para recibir una respuesta sobre si le van a dar el documento o no la entrega del documento. Sí sabemos que estas leyes de transparencia sí recogen las excepciones al principio general del acceso a la información pública. Esas excepciones son súper contadas, puedo contar con el dedo, son 5 excepciones, pero la gran mayoría, para no decir el 90 y pico % de los datos que produce el Estado y custodia el Estado, no forman parte de esas excepciones. Por lo tanto, pues el gobierno debe sentarse otra vez, pues, para empezar, derogar esta ley, eliminarla por completo y sentarse otra vez y lograr el consenso que nosotros estamos dispuestos a colaborar, si es que hay que colaborar, para poder tener un consenso y tener una ley que realmente le sirva a los intereses del pueblo, no de los gobernantes, ni los senadores, ni las agencias,
Y como bien decía Damari, estos procesos, y Sandra, los procesos de privatización de agencias, los contratos cuantiosos, que al día de hoy, ¿verdad? No, muchos de ellos no conocemos su contenido, porque no están publicados, porque pues, hay que pasar por este nuevo proceso de ley de transparencia. Esa ley de transparencia crea lo que se llama los oficiales de información, y me parece que hubo un reportaje de los compañeros de 11, que son un medio alternativo, que revela lo que ya sabíamos, que la ley dice una cosa de los oficiales de información, y cuando uno llama a la agencia, la gente te dice, ¿qué es eso? ¿Qué son oficiales de información? No se han leído ni tan siquiera la ley. Me parece inconcebible, me parece una falta de respeto al intelecto, al pueblo de Puerto Rico, y algo que desde mucho antes, tiene que arreglarse, porque no es aceptable. Puedo dar un ejemplo concreto en el que participó la APRO con el CPI en enero para solicitar a través del tribunal un documento que se dijo en conferencia de prensa que era público, que iba a estar disponible 48 horas luego de que se encargó su investigación. Y me refiero al informe de suministro del almacén encontrado en Ponce por ciudadanos, ¿verdad?, del área sur que estaban pasando hambre, necesidad, durmiendo en el piso. En ese almacén había de todo, había catres, había estufa, había comida, había no perecedero, de todo. Y pues se les ocultó esto al pueblo, unos ciudadanos lo abrieron, y la gobernadora en su performance indicó que en 48 horas iba a tener una investigación. Las 48 horas pasaron, la investigación se hizo, y de momento ese papel se pasó al Departamento de Justicia para burlar el principio cardinal de que cuando el documento es final, entonces que se publica. Trataron de esconder el documento, lo hicieron llamar preliminar en otra investigación del Departamento de Justicia, que se dijo se dio en conferencia de prensa que esa investigación va a durar 2 o 3 años. Entonces, es inconcebible, por eso es que tuvimos que ir al tribunal utilizando precisamente la ley 143 de transparencia. Dejamos que se agotara los 10 días, no nos contestaron, y esto pues, creó un proceso en el tribunal que llegó hasta el tribunal de apelaciones, duró meses, y al final pues se pasó lo que se supone que pase. Los jueces muy sabiamente, siguiendo los estatutos y el orden constitucional y el orden jurídico, pues ordenaron la entrega del documento. Se entregó el documento, faltan los anejos, y todavía este pleito puede ser que continúe porque todavía faltan páginas de este documento. Así que, ¿de qué transparencia estamos hablando? A mi juicio, de ninguna. Gracias por la información a ambos. Ciertamente es un asunto que hay que darle continuidad, ¿verdad?, para que no quede en el tintero, como indicaba Damaris. Mi próxima pregunta, quisiera que nos enfocáramos ahora en este periodo que llevamos ya varios meses de la pandemia del COVID-19. Quisiera que pudiéramos evaluar cómo ha sido el escenario del acceso a la información durante este periodo, cómo ustedes como periodistas se han enfrentado a la situación para tratar de informar al país. Quisiera que comenzáramos con Sandra Rodríguez Coto, seguimos con Damaris Suárez y luego con Rafael González. Brevemente te quería mencionar algo del tema anterior, y es que yo creo que aquí también hemos caído en un catch-22, los periodistas, los medios y el gobierno, en el sentido de que al gobierno le conviene que el periodista tenga que ir al tribunal o el medio tenga que ir al tribunal porque le da más tiempo para ellos seguir dilatando el proceso del delay the game, de no darte la información. Y yo pienso que aquí también los medios corporativos que tienen el poder y el poder económico tienen que empezar. Yo te aseguro a ti que si aquí están portadas todos los días de todos los periódicos a la misma vez diciendo que tienen que dar el informe de Ponce, la gobernadora lo iba a dar, pero los periodistas hacen el trabajo y los dueños mediáticos 1 o 2 días, y después el respaldo al ejercicio del periodista que hace la función desaparece. Así que ahí hay unos intereses importantes también que no se pueden descartar, que son los intereses de los dueños mediáticos. Por eso que cuando al principio mencioné, es bien difícil el trabajo del periodista hoy en día, porque tiene que ser independiente. Lo que me trae a lo que ha pasado ahora en la pandemia. Si antes era difícil, ahora imagínate, los funcionarios no te contestan, no estaban disponibles, de momento descubrieron el trabajo remoto, un trabajo que como si no, ¿verdad? Por ejemplo, yo llevo haciéndolo hace 2 años, y mucha gente en el gobierno todavía es la hora que no lo sabe hacer, y de momento descubrieron hacer las conferencias de prensa Zoom
y tenías la posibilidad de ponerte el mute y callarte la boca si la pregunta no te interesaba, ¿ves? O no les convenía. Así es que es otra limitación adicional al periodista. Ahí es que se te hace mucho más cuesta arriba el trabajo y el periodista tiene que tener unas fuentes, desarrollar unas fuentes de información para poder sacar noticias que a veces no son completas, a veces es un dato, a veces es algo que el proceso de la corroboración ha sido bien difícil. Créeme, en todo este proceso. Yo te digo, desde que empezó la pandemia, el toque de queda, perdón, el 15 de marzo, al día de hoy, yo he trabajado todos los días, los 7 días de la semana. Y tú dirás, ¿por qué? No es martirio, ni es que me estoy echando el látigo. No, es que es la única forma que tú puedes mantenerte al día y por lo menos pendiente ciertas horas al día de qué está ocurriendo. Hablando con fuentes, porque se te hace, por lo menos el ir a buscar un documento es prácticamente cuesta arriba cuando muchas agencias de gobierno, la inmensa mayoría, todavía no están trabajando. Y aún así hemos hecho el trabajo, hemos conseguido información desde lo de Mabel Cabeza, lo del Departamento de Salud, hasta audios de que uno, lo difícil es el proceso de tú corroborar esa información. Por ejemplo, yo revelé un audio de el director de comunicaciones del Departamento de Salud que utilizaba unas palabras bien peyorativas de contenido, alto contenido sexual y otros temas en contra de ciertos periodistas, y da la casualidad que eran unos periodistas del periódico El Nuevo Día, diciendo cómo ellos manejaban, todavía manipulando la información después de la experiencia del verano pasado. Ese audio yo lo tuve varios días, en lo que yo lograba corroborar y hacer la transcripción, y uno tiene que pasar el doble del trabajo, pero la información es tan importante que hay que revelarla, ¿ves? Pero francamente yo creo que en esta pandemia ha sido muy cuesta arriba y nos enfrentamos al reto de no solamente el negarte al acceso a la información, sino de manipular y mentir descaradamente ante los periodistas. Y ese es un peligro, porque ahora mismo se nos va la vida. El tema del COVID, para darte un ejemplo, hemos tenido 3 secretarios de salud en cuestión de semanas. Fíjate que ahora el Departamento de Salud está separando las estadísticas y te dice, por un lado, los casos confirmados y los casos que parece ser, ¿verdad? Que podrían, ¿cómo es que le llaman ellos? Probables. Entonces ellos dicen que eso fue una determinación del CDC. Yo busqué el documento del CDC, me tardé y lo conseguí. El documento del CDC dice, el Centro para el Control de las Enfermedades de Atlanta, sí lo puedes dividir, pero tienes que dar el total. Y aquí, convenientemente, el gobierno te dice, en vez de decirte como hoy que hay 7.066 casos, te dice 6.000 y pico confirmados. ¿Pero por qué hacen eso? Porque quieren dar la falsa sensación de que la situación está normal, que no hay tanto problema en la calle, para agilizar la apertura. Y eso es peligroso. Mira lo que está ocurriendo, no nos miramos en el espejo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Mira en Florida, donde viven tantos puertorriqueños, los récords que se están rompiendo de gente infectada. Yo no quisiera que eso pasara aquí en Puerto Rico, pero ciertamente es peligroso lo que estamos viendo. La apertura del aeropuerto, si no es porque los periodistas insisten en el tema, la gobernadora no dice nada. Y ese es para darte uno de múltiples ejemplos de cosas que yo creo que están pasando. Hoy tuvo la gobernadora una reunión con el Task Force médico, revivió el Task Force médico, que lo había enterrado recientemente, no aparecía el Task Force médico. La pregunta que no ha contestado es ¿qué hay detrás de eso? ¿A quién le van a dar el contrato para que haga los estudios en el laboratorio, ¿verdad? Los estudios en el aeropuerto? Yo tengo información de que es a un laboratorio particular. ¿Cuáles son los intereses de ese laboratorio? ¿Cuánto dinero se van a ganar? ¿Ves? Yo tengo que corroborar. Se me hace bien difícil porque por la cuestión de la pandemia, corroborar la información cuesta más tiempo, te toma más tiempo, pero hay que hacerlo. Esa es la función. Gracias, Sandra. Damaris, en tu caso, ¿cómo evaluarías este periodo en términos del acceso a la información? Bueno, antes que todo, yo estoy haciendo un fact-checking de eso, de lo de las pruebas, Sandra, porque la realidad es que está bien raro la forma en que cambiaron la forma de dar datos. Yo, para no repetir, porque coincido totalmente con lo que ha dicho Sandra, los voy a referir a un artículo que como presidenta de la ASPRO escribí para la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, y lo titulé Puerto Rico, pandemia con información a medias. Plantea exactamente esto.
todo lo que estamos discutiendo y la peligrosidad. Si es preocupante un gobierno que no es transparente en momentos de normalidad, imagínense lo peligroso que es en momentos de una emergencia. Recordemos lo que ocurrió en María, y como ocurrió en María, recordemos lo que hace un rato Rafael comentaba sobre la falta de información en los movimientos telúricos a principios de año. Exactamente lo mismo vivimos en medio de una pandemia, con información que ni siquiera la comunidad científica dice se puede tener con certeza cómo se mueve el contagio en Puerto Rico. Periodistas han tenido que sacar a la luz información de las compras y las ventas de las pruebas y lo que se ocurrió en el Departamento de Salud. O sea, me parece que en estos momentos es cuando la persona que nos esté escuchando, el ciudadano que nos esté escuchando, se dé cuenta que en estos momentos es cuando más importante es el acceso a la información y que el gobierno sea transparente. Culmino con una palabra: transparente. Se puede ser solamente bien fácil. Para ser transparente hay que tener la valentía, hay que tener los pantalones y las faldas y tener las ganas de ser transparente. No hace falta ni ley, ni la Constitución, ni nada más. Ganas de ser transparente. Gracias, Damaris. Quiero tocar ahora, hablando de los retos que enfrentan los periodistas, quisiera que Rafael y Sandra nos comentaran un poco sobre una demanda que está llevando ACLU en representación de ellos dos con relación a una nueva ley que se firmó y que busca castigar a personas que difundan información falsa o que el gobierno considere información falsa. Me gustaría que ellos pudieran hablarnos de las motivaciones que los lleva a ellos a entablar esta demanda y cuáles son sus preocupaciones con relación a esta ley. Quisiera que comenzara Rafael. Sí, cómo no. Haciendo, ¿verdad? Me gusta siempre hacer el disclaimer de que este es un caso que se está litigando en el Tribunal Federal. Es un caso que, ¿verdad? Nosotros somos parte, Sandra y yo, dimos el paso al frente, ¿verdad? En beneficio de Puerto Rico, para poder entonces pedirle al gobierno que derogue esta ley 20, específicamente unos artículos que tratan sobre la posibilidad de que un ciudadano que divulgue información por cualquier medio que el Estado diga que es falsa, se expone hasta 3 años de cárcel. Esto es bien preocupante para nosotros en el sentido de que, como bien indicó Damaris, si en momentos normales estamos confrontando muchos problemas para conseguir información fidedigna oficial del Estado, y tenemos que recurrir a las fuentes de información, pues periodísticamente se sabe que el ciudadano que trabaja en el gobierno, el ciudadano que conoce a alguien que trabaja en el gobierno, pues, se crea unas relaciones con los periodistas para poder compartir información, y nosotros tenemos el deber de nunca revelar la fuente. Sí hemos notado, por lo menos de mi perspectiva, que desde que se encausó a un pastor en Dorado que grabó un voice a través de WhatsApp para sus feligreses, indicando que tenía información de que un alto oficial de la Guardia Nacional había discutido en la fortaleza la posibilidad de que se activase un tipo de ley marcial por 2 semanas, y pidiéndole a su gente que fuera a comprar sus suministros por 2 semanas, lo que provocó una estampida de personas en los supermercados, porque ese WhatsApp de la iglesia se regó por todo Puerto Rico. He notado resistencia de las fuentes que usualmente hablaban conmigo para revelar mi información del Estado, porque temen a ser enjuiciada de la misma forma que ocurrió con el pastor de Dorado. Así que, ¿verdad? En ese sentido, eso está consignado en la demanda, en lo que fue mi declaración, y el juez del Tribunal Federal en su momento pues evaluará los méritos de esa demanda, y entonces nosotros esperamos prevalecer, porque obviamente la primera enmienda a la Constitución federal es la que protege a la persona el derecho a la libertad de expresión, y ciertamente publicar algo, independientemente de que sea un WhatsApp, una noticia y demás, es información que debe ser contrarrestada, si es falsa, con información verdadera, no con amenazas de que te vamos a meter preso, de que vas a pasar por un proceso criminal injusto en el que no te vamos a dar la oportunidad de defenderte, porque el Estado es el dueño y señor de la conversación, o sea, de la decisión sobre si es falso o no. Unilateralmente el Estado dice que es falso, y no le da oportunidad al ciudadano, ¿verdad?, de decir
si tenía conocimiento de la falsedad, de dónde consiguió. Esto se presta para muchas cosas en estos momentos y me parece bastante cínico por parte del gobierno, que como bien mencionó Damari o Sandra, no recuerdo en este momento, en la cara a la prensa. Le ha mentido en la cara en la prensa en diferentes momentos durante la pandemia, conferencias de prensa, indicando que la cantidad de contagio de esto, cambiando las versiones de cómo se miden. O sea, esto no es quizás una falsidad clara, vamos, pero desde mi perspectiva es una mentira. Y el gobierno no está para mentir, no está para decirnos la verdad. Y pues me parece cínico y hasta hipócrita que se mantengan estas leyes vigentes que amenazan seriamente el derecho a la expresión protegida por la Constitución. Gracias, Rafael. Sandra, me gustaría que pudieras ampliar un poquito con el mismo tema, pero en el enfoque de las preocupaciones con relación a la prensa, porque la gente pudiera decir que pues, si están publicando alguna información incorrecta o falsa, es muy bien que se les castigue, pero desde la perspectiva de un periodista, cuando está siguiendo algunas líneas de investigación, hace un ratito tú comentabas de alguna información que tú estás, ¿verdad?, investigando, estás corroborando. Durante ese proceso, estas leyes entonces serían como un pie, ¿verdad?, de tropiezo para la labor periodística. De entrada, el periodista no va a mentir. El periodista se basa en sus fuentes en situaciones como la que estamos viviendo, que describí anteriormente. Es mucho más difícil, más cuesta arriba, pero por eso es que existe la corroboración, no con una, sino con 2, 3, 4, 5 fuentes que puedas corroborar documentos e información. Y la libertad de prensa, la libertad de expresión no es absoluta. Eso es lo primero que tenemos que saber. Un periodista, un medio, tiene que ser responsable en el proceso de la información, porque hay unas cortapisas. Tú no puedes meterte en el medio de un cine, ahora que los abrieron, y decir fuego. Eso no está protegido. Y el abogado aquí te puede decir, Rafael, y mejor que yo de ese aspecto, pero la realidad es que, habiendo dicho eso, el gobierno no tiene el derecho, no puede regular el ejercicio del periodismo. Eso no es una autoridad que tiene el gobierno el derecho a hacer. Y esta disposición, en medio de una pandemia, en medio de una emergencia, y luego de las experiencias que hemos ya vivido, como mencionó en uno de los turnos Damaris, con el huracán, con los terremotos y otros, e incluso con el mismo tema de la deuda, nos tiene que poner a pensar por qué es la insistencia en guardar información, en tratar de establecer este miedo y lo que nosotros entendemos que es un efecto de congelación, un chilling effect, que hace que el periodista, para evitarse, o el medio, o la empresa, para evitar que tú incurras en posibles demandas o te expongas, mira, prefieren aguantarte y no haces el trabajo. Eso se llama autocensura. Y en el momento en que estamos viviendo, eso no es permisible, porque en medio de una pandemia, el no reportar la información adecuada y a tiempo puede representar vidas. Y ya tuvimos la experiencia del huracán María, donde el gobernador que estaba en ese momento decía, tenemos 12 muertos, y fíjate, al final nunca se supo realmente la cantidad total. Así es que con mayor certeza uno tiene que salir. Ahora, ciertamente hay mucha gente preocupada, se nos hace más cuesta arriba el trabajo con las fuentes en el gobierno y el trabajo de la corroboración. Y sin lugar a dudas, yo te digo, no ha sido fácil este proceso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que defender lo que haya. Yo a veces lo miro como unos ejercicios que hace el gobierno, ¿verdad?, como institución, para aguantar los procesos, para hacerlo todo más lento y para poder salirse con la suya en el poco tiempo que tiene de aquí a las elecciones. El peligro detrás de todo esto es que vivimos, a mí me gusta traerlo todo al macro de lo que está ocurriendo a nivel global. Nosotros no vivimos en una burbuja. Mira las tendencias de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los periodistas. Tan reciente como hace 1 o 2 semanas, cuando estaban en medio de las protestas raciales que agredían a los periodistas, el hecho de que no le contestan las preguntas, la prensa se ha convertido en un flanco para ataques. Y este es uno de esos ataques. Y nosotros no podemos permitirlo porque
entonces estaríamos viviendo en un estado totalitario. El pueblo tiene derecho a conocer la información, porque a fin de cuentas el periodista es un obrero de la información. La información no es para uno, es para el pueblo, para que todo el mundo pueda tomar las decisiones adecuadas. Resulta interesante que no permitan que la gente se entere para que pueda tomar sus decisiones adecuadas. Ahora mismo, para darte un ejemplo, acaban de aprobar una reforma electoral a meses de las elecciones que va a cambiar radicalmente espectros de cómo va a ser el voto, que para mucha gente es verdad, todo tiene su punto de vista. No ha habido discusión pública sobre ese tema. Y ese es uno entre múltiples otros temas de cosas que están ocurriendo. Así que yo estoy bien preocupada con esta situación y por eso fue que lo hicimos. Y yo sé que en el fondo todo el mundo se siente igual, porque todos los periodistas se sienten igual. La gente el periodista no puede tener miedo. El periodista tiene que hacer su trabajo. Gracias, Sandra. Damaris Suárez, desde la cabeza de un gremio periodístico, ¿cuál es la postura de la organización con relación a esta ley en particular? Totalmente de acuerdo con los compañeros. No sé si me están escuchando, ¿verdad? Okay. Sí, totalmente de acuerdo con los compañeros. Entendemos que la ley congela, literalmente congela, no solamente al periodista, como decía hace un rato Sandra, sino que también, como decía Rafael, a las posibles fuentes. O sea, porque no es, la ley, el lenguaje es tan amplio, que no es que dice que se corrobora que está haciéndolo intencionalmente, que es falso, no. Lo que dice es que cualquier cosa que se crea, o sea, que sea falsa, que crea ¿cuál es la palabra que utiliza la ley, Rafael? Confusión, caos. Histeria, caos. Pues eso es suficiente como para que el gobierno pueda radicar cargos e incluso, como muy bien decía, no solamente con una paga monetaria, una multa, sino también cárcel. Entonces, el periodista, primero, si un gobierno te da la información, no hay ningún problema porque el gobierno te está dando los datos. Esto afecta, sobre todo cuando se ejerce el periodismo en un momento en que el gobierno no te quiere dar los datos. Entonces tienes que buscar fuentes que están dentro del gobierno, que tienen acceso a alguna información y te dan la información. Pues evidentemente con esta ley las fuentes se retraen de dar una información pensando que pueden ser penalizados si se enteran que son ellos. Y en el caso del periodista, de la misma forma, puede tener la información corroborada con 4 fuentes y digo, bueno, y si finalmente dice el gobierno que esto es falso, me radican cargos. Así que yo creo que literalmente nosotros endosamos la demanda y entendemos que opera en contra del acceso a la información en medio de una emergencia. Gracias, Damaris. Quisiera pasar con algo que comentó Sandra, y es que muchas veces también la gente ve a los periodistas como unos enemigos, ¿no? Porque es el mensaje que se está enviando. Quisiera que me comentaran desde su experiencia cuáles han sido esos obstáculos que han encontrado al momento de solicitar información al gobierno, y también por otro lado que pudiéramos hablar un poco sobre la perspectiva que tiene la gente sobre los periodistas, porque organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han establecido que hay a veces campañas de odio de parte del gobierno contra los periodistas para fomentar esa noción en la ciudadanía. Entonces, si nosotros vamos a buscar información, nos encontramos con un gobierno a puerta cerrada y también con gente en la calle que está entonces en contra de nosotros, que desde el ejercicio periodístico lo que se busca es poder facilitar esa información a ellos mismos. Así que de cierta manera es como servirle a quien nos está tirando piedras también. Quisiera que comenzara Sandra, Damaris y luego Rafael. Bueno, me río porque a veces he pensado que yo debería hacer un libro de los trolls. Yo tengo una colección de ataques cibernéticos hacia mi persona. Y no quiero parecer como la mártir, porque no es eso. Es que los guardaba por motivo de seguridad propia, porque había amenazas, había de todo, ¿verdad? Burlas, constantemente ataques raciales, misógenos, sexistas. Un día estuve tomándome un café con una abogada que es lesbiana, me dijeron que si yo era pareja de ella, o sea, que si yo soy africana, o sea, las cosas que tú no te puedas imaginar. Y aparte de eso, los ataques a que me agredan, me hagan cosas fuertes, y hemos pasado unos cuantos sustos
en los últimos años, sobre todo después del paso del huracán María. Así que desde antes del verano del 2019, yo estuve un tiempo haciendo periodismo de opinión y yo notaba, no sé si es me imagino que Damaris, que lleva muchos años, también puede pensar, puede sentir, y quizás Rafeli, tú sientes como un gut feeling de que algo está pasando, pero no lo puedes probar. Tú tienes una hipótesis de algo, y yo tenía una hipótesis de que habían grupos que recibían unas instrucciones para hacer unos ataques targeted, ¿verdad?, dirigidos hacia ciertos periodistas. Luego uno empieza a investigar y te das cuenta que en Estados Unidos y en América Latina hay esfuerzos específicamente concertados de hacer ciberacoso a opositores y a periodistas, y lo utilizaban como fuente para desacreditarlos. El problema con eso es que es tan fuerte que muchas veces percola y la ciudadanía a veces se lo cree. La gente se lo cree. Yo en una ocasión, cuando eso estaba en el pic de los ataques después del huracán María, yo estoy en una tienda y una señora se me acerca y me dijo 3 palabrotas. Y yo la miré, pero ¿quién es esta señora? Me dice, yo te he visto a ti porque tú eres de las que te estamos tirando en Twitter. Y yo decía, yo te juro que de momento yo dije, ¿pero qué es esto? Pero cuando sacamos lo del chat, que nos dimos cuenta evidentemente que había un operativo, que como ellos manipulaban la información, ahí yo corroboré esa hipótesis que yo tenía, ¿verdad? Yo decía, aquí tiene que haber algo, porque es demasiado concertado y contra ciertos periodistas, ciertos medios, los ataques eran una situación muy fuerte, y yo creo que la percepción cambió. Lamento decirte que ahora mismo yo estoy viendo como un resurgir de esa situación y es peligroso. A mí me preocupa porque estamos muy cerca a las elecciones, a las primarias y a las elecciones, y la preocupación por esto viene en el sentido de que se pierda el tiempo en esta situación como una estrategia para distraer la atención mediática, la atención pública en este asunto, mientras están ocurriendo lo que debería ser el enfoque, la información que ellos nos están negando como parte de la información a la cual el pueblo tiene derecho a saber. O sea, no conforme, en otras palabras, no conforme con que te limitan el acceso a la información, te ponen trabas, te hacen campaña de descrédito, te tratan de desacreditar, te cierran puertas, porque eso también pasa. Entonces, ¿quién va a hacer el periodismo en Puerto Rico si queda prácticamente destruido ante la opinión pública? Es bien serio la situación y a la larga no es, obviamente afecta al periodista y afecta al periodismo, pero al final el que se afecta es el pueblo porque no se entera de la situación, no se entera de lo que está pasando. Mira, ahora mismo son tantos los temas que están ocurriendo que a mí los hospitales están listos, las escuelas, viene la escuela y hablan de que van a traer computadoras para los niños, pero ni siquiera hay internet en todo Puerto Rico. O sea, nadie habla de esos temas que son medulares. ¿Cuándo van a empezar a trabajar los empleados del gobierno? Todavía es la hora que yo sepa no lo han dicho. La fecha, son preguntas que hay que hacer. Y entonces, pues, yo creo que este tipo de cosas son temas que desvían la atención de los temas que son medulares. Y yo creo que ahora más que nunca el periodista tiene que estar enfocado, el norte del periodista es buscar la información y ponerla disponible al pueblo, a pesar de todas estas distracciones y todas estas barreras que tratan de interrumpir la comunicación entre el que la emite y el que la recibe, que debe ser el pueblo. Va a incrementar, porque ahora vienen las elecciones, te lo aseguro. Sí, mira, Sandra tiene razón, se ha convertido en una extensión en las redes sociales de esa, ¿verdad?, esa mirada apática a los periodistas dependiendo del crisol del partido donde milites. Es que yo creo que esto ha ocurrido por años, ahora se exacerba más con el acceso a las redes sociales, pero ha ocurrido por años porque el periodista es bueno si fiscaliza al otro, pero el periodista la tiene en mi contra si fiscaliza al mío. Entonces es el desconocimiento o el desconocimiento no, porque no es porque no lo conozcan, es el intento de desacreditar al periodismo cuando afecta al de uno, no llegando a la conclusión o no entendiendo adecuadamente que el trabajo del periodista es eso. O sea, no es hacer relaciones públicas, no es publicar las cosas que te acomodan, son las que te incomodan y sacar a la luz, ¿verdad?, las cosas que están ocurriendo.
Eso siempre ha ocurrido. Yo recuerdo, creo que en otro de los foros que estuvimos juntos lo conversábamos, en la década de los 90, cuando en las caravanas y en los partidos políticos nos abuchaban en las conferencias de prensa para que no se escucharan las preguntas, aplaudían en la respuesta, nos tiraban con lata, o sea, que aquello era una cosa fuerte. Así que no es nada nuevo. Yo creo que en el caso de Puerto Rico tiene mucho que ver con el tribalismo político y por la fuerza o la crítica de algunos líderes que han avivado esa otra sensación para en vez de responder la situación que se presenta o la investigación, mejor ataca al que te publicó. Entonces, nunca contestas, sino con un ataque al que te publicó algo que tú no querías que supiera. El periodista, como muy bien decía Sandra, tiene que hacer su trabajo y esto no lo puede amilanar. Ok, ahora eso sí, el asunto de las redes sociales es muy preocupante porque ya pasó de castaño oscuro y es una cuestión que puede ser un asunto de seguridad para los periodistas, como muy bien planteaba Sandra. Gracias, Damaris. Coincidimos en que entonces la labor del periodista es un trabajo peligroso. Quisiera preguntarle a Rafael, partiendo de esa premisa, ¿qué garantías constitucionales hay para los periodistas en su gestión? Sí, antes de pasar a esa pregunta, me gustaría participarle la pregunta anterior, si me lo permiten. Sí, adelante. Sí. 3 puntos importantes. Primer punto, sobre lo que me preguntó en cuanto a los ataques de las personas y demás. Yo tengo que poner algo en contexto y voy a hacer una analogía o intentar hacerla sobre cuando uno va a un restaurante. Cuando uno va a un restaurante que le gusta y le encanta, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes tienen una opinión distinta. La comida es buena y rica, uno va y se la come y la recomienda, pero es bien rara a la vez que uno va a las redes sociales a darle 5 estrellas, a decirle exquisito y demás. Por eso es que prolifera tanto en los reviews de los restaurantes los comentarios negativos. Y la gente tiene una falsa percepción de que a medida de que esos comentarios negativos son la mayoría, el restaurante es malo. Eso quizás puede pasar si lo comparamos con los comentarios a los periodistas. Las personas que a nosotros les servimos, las personas que realmente están buscando la información que les pertenece y que nosotros se la brindamos de muchas formas, se van a limitar a darle un like, a leerla, a compartirla, pero no van a comentar que, oh, qué guau, porque es que ya está implícito, ya se espera que el trabajo periodístico, ese es el segundo punto, que debe diferenciarse de otros modelos de compartir información a través de las redes sociales o digitalmente, que no son noticias. Pues no necesitamos que nos aplaudan, que nos entreguen premios, y ciertamente pues los grupos de troles que se organizan de una forma bastante compacta no representan la mayoría de los 3 puntos y pico millones de puertorriqueños y los 5 millones que están en la diáspora. Así que por lo menos a mí, y lo digo aquí públicamente, a mí no me preocupa, no me va a quitar el sueño y no me va a detener de hacer el trabajo que tengo que hacer, leer los comentarios negativos porque sé lo que están buscando y por lo menos conmigo no lo va a conseguir. Tenemos aquí saludos a Merillo Vizcarrondo, que es profesora. Un gusto que esté escuchándonos aquí. La vemos aquí en pantalla. Entonces, el segundo punto, la de diferenciar la prensa y otros modelos de intercambio, ya lo discutí. Y por último, la parte de los fake news y la campaña del presidente Donald Trump. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí. Ok, presidente Donald Trump. En Puerto Rico, y esto lo va a poder hablar mejor Damaris y Sandra, que tienen mucho más experiencia que yo, aunque siguen siendo jóvenes. Quiero hacer el disclaimer. En los 90 fue un momento bastante fuerte para los periodistas. Ellos pueden, ¿verdad? En el sentido de los ataques que reciban de la ciudadanía, en conferencias de prensa, los gritos y los epítetos y demás. Pero en los tiempos recientes, 2016 específicamente, pues Donald Trump ha recurrido a desacreditar la labor periodística utilizando su plataforma, que pues ciertamente es poderosa porque él es el presidente de la gran nación, ¿no? Y todo el mundo en el mundo lo sigue, incluyéndome, seguro que Damaris y Sandra también lo siguen. Ha utilizado el concepto de fake news para
restar credibilidad a los trabajos periodísticos de los medios que se dedican a la fiscalización gubernamental, con el fin de crear esta especie de odio en contra del periodista y pues volver a salir electo en las elecciones generales que se aproximan. ¿Verdad? Esto es una forma simple de verlo. Así que pues nosotros los periodistas estamos bien claros y bien listos de que continúen estas campañas y que se acrecenten a medida que se vayan acercando las primarias en Puerto Rico y las elecciones. Así que nuevamente, no me quite el sueño, aquí estamos, aquí estaremos, y el que nos quiera leer, que nos lea, vamos a estar trabajando por ustedes. El que no, que son los menos, son así, mira, minúsculos, no nos preocupa. Rafael, quisiera preguntarle desde el marco legal, ¿qué garantías tienen los periodistas con su labor? Las garantías completas de libertad de expresión. La primera enmienda de la Constitución en Puerto Rico, que siendo de factura más ancha, también tenemos esa libertad de expresión y de prensa, reconocidos en casos importantes desde la década de los 60, casos que se siguen repitiendo con consistencia en el Tribunal Supremo y en otros tribunales menores. La jurisprudencia es clarísima en cuanto al derecho al acceso a la información y al derecho de la libertad de prensa, que ampara a los periodistas y a toda persona que quiera hacer ese trabajo, que es la mejor profesión del mundo, como dijo Gabriel García Márquez en un momento. Así que la jurisprudencia es clara, las leyes son claras, y el que venga a retarla, pues que tome un turno e intente, pero me parece que no va a prevalecer tampoco. Y ¿verdad? Eso es lo que tendría que decir sobre eso. Gracias, Rafael. Ciertamente demonizar a los periodistas ha sido una estrategia gubernamental, ¿no? Que se ha repetido por décadas y que mucha gente, muchos ciudadanos también compran esa estrategia, se la creen y entonces atacan a la prensa sin saber que son un vehículo para la información que ellos mismos necesitan. Les quiero preguntar, ¿creen que sea necesaria que se fortalezca la educación con relación a los derechos o creen que las escuelas, las universidades están haciendo una labor positiva en ese sentido? Damaris y Sandra. Yo quisiera quizá un poco contextualizar que lo que debe ocurrir es que los periodistas hagan un buen periodismo. Nosotros nosotros debemos entender y tenemos que entender la importancia de hacer y ejercer bien nuestra profesión. Y en la medida que eso ocurra con ética, con la forma adecuada de corroborar la información, no temiendo las repercusiones de la información y su publicación, y de alguna forma entendiendo que nosotros nos debemos al país. Nosotros trabajamos como unas hormiguitas para llevar la información y que la gente pueda tomar decisiones informadas. Si nosotros ejercemos bien nuestra profesión, no debemos tener ningún otro norte, excepto entender a quiénes servimos. No a los partidos políticos, no a los gobiernos, no a la empresa privada, nos servimos y servimos, debo decir, hacia la ciudadanía. Claro, y en el caso de la ciudadanía que no ha comprendido esta función, ¿no? del periodismo, con relación a la educación, tú, Damari, ¿cómo tú entiendes? ¿Hace falta que esa educación sea más fuerte, que sea más nutrida desde grados elementales o dejarlo para entonces la universidad cuando haya más pensamiento crítico? Lo que ocurre es que, mira, yo no sé si es un efecto no quiero ni pensar por qué. Porque los periodistas nos confunden con artistas. Yo no soy artista, yo no soy una modelo, yo no soy una estrella de radio, ni de televisión, si estuviese trabajando en televisión. Yo soy perdone la expresión, pero me parece que es la mejor forma de decirlo, yo soy una jornalera de la información. Yo soy una trabajadora como cualquiera. Entonces, la gente, por muchas cosas a abordar, ¿verdad? Y abundar, debo decir. La gente piensa que todo el que está detrás de una cámara o detrás de un micrófono es periodista. Entonces, esta campaña se ha tratado o hemos tratado de educar desde hace un montón de tiempo. Yo recuerdo una campaña hace muchísimo tiempo de la ASPRO, yo no era la presidenta, sí era parte de la ASPRO, que yo no soy analista ni panelista, yo soy periodista. O sea, la gente, yo creo que sí podemos hacer una campaña de educación, pero la gente inmediatamente ve a alguien en un medio de comunicación,
no define quién es periodista de quién no. Y me parece que esa es la primera cosa que es preocupante, porque entonces no conocen que el abogado tal que está detrás de un micrófono dio su opinión, pero no es un periodista. O que la abogada tal o la moderadora tal de aquel programa habló, entrevistó a alguien, dio su opinión, pero no es periodista. Entonces, es una cosa muy compleja que no sé, los compañeros podrán dar, ¿verdad?, su opinión y hasta recomendaciones. Es muy complejo que la gente entienda la labor en la medida en que, primero, por la libertad de expresión, aquí no estamos colegiados, ¿verdad? Y nosotros, cualquier persona puede subir un blog, puede subir un programa de radio, puede subir, o sea, cualquier persona puede ejercer lo que le llaman ahora periodismo ciudadano, el periodismo de las redes. Es uno saber quién está haciendo el buen periodismo y quién es un trabajador de los medios, punto. Sandra, quisiera que me contestaras con relación a este tema. ¿Es falta de educación, la apatía de los ciudadanos, manipulación? ¿Cómo tú lo ves? Es una combinación de elementos. Fíjate que al principio, en una de las primeras preguntas que me trajiste, te comentaba que ha habido una transformación en el periodismo en los últimos 15, 20 años por el advenimiento del tema digital, más que nada que democratiza un poco el acceso a la información y el acceso a los medios. Tú coges un celular y haces un Facebook Live y hiciste, te puedes creer que estás haciendo una información. A veces puedes hacer trabajo periodístico, ¿verdad? La diferencia estriba, como dice Damaris, en que la gente entienda qué es y qué no es periodismo. El problema que yo veo aquí es el siguiente, y es que no ha habido una educación sobre los contenidos y sobre lo que son los medios de comunicación. En inglés le llaman media literacy, y hace falta eso. Hace muchos años la Universidad del Sagrado Corazón intentó hacer ese proyecto, lo dejaron morir. En Estados Unidos, la PBS, hay una asociación de ese tema de educación mediática, por decirlo así. Tiene varios nombres en español, pero hay asociaciones donde han tratado de que los niños desde el principio empiecen a distinguir cuando son informaciones de propaganda, cuando es un comercial, etcétera. Yo creo que en el caso nuestro de Puerto Rico, tenemos tanta influencia de tantas partes del mundo que confunde la opinión pública entre una cosa y la otra. Fíjate, y vuelvo al tema anterior de la precariedad en los medios. Aquí en los años 90 se dio una dinámica donde en algunas emisoras de radio sacaron a los periodistas de dirigir los medios y trajeron a empresarios que no tenían absolutamente nada de preparación en lo que era comunicación básica, y trajeron, yo recuerdo en una de las emisoras que trataron de hacer un sindicato de periodistas, votaron a toda la plantilla de reporteros y trajeron gente que lo que hacía era hacer fotografía. No es por menospreciar el trabajo, ¿verdad? Cualquier persona, tú no tienes que haber estudiado periodismo para ser periodista, pero sobre la marcha te vas educando, ¿verdad? El problema es que era gente que no tenía las destrezas a hacer funciones de periodista. Y eso vino de la mano con el desplazamiento oficial de periodistas por parte de abogados, en su inmensa mayoría, abogados cabilderos. De allá para acá eso ha sido un boom. Hay emisoras donde sencillamente ya no es noticia, es análisis y noticia, o análisis solamente. Entonces la gente se confunde, como dice Damaris, ve el abogado y cree que el abogado, o ve que el abogado es el periodista. A eso tú le añades los cabilderos y los expolíticos, que eso para mí es terrible, que personas que han sido convictos, y yo no estoy en contra de que se desarrollen, pero un Edison Mil Aldarondo, un Abel Nazario, gente así, no debe estar ocupando medios de comunicación cuando aquí hay tantas escuelas de comunicación y facultades enseñando a muchachos que se gradúan para ir a trabajar en un fast food porque no encuentran trabajo. Así que yo creo que hay una responsabilidad compartida de las universidades, que muchas veces no quieren meterle mano al tema, no quieren tocar el asunto porque tienen temor de que los medios corporativos les cierren espacio para que sus estudiantes hagan sus prácticas o los critiquen o lo que sea, ¿verdad? Ese aspecto está ahí, yo lo he denunciado a través de los años. También creo que hay un elemento también de que la gente empiece a entender los diferentes géneros del periodismo. Está el periodismo diario, está el periodismo de opinión, está el análisis.
hay diferentes géneros, las crónicas, periodismo deportivo, y ese tipo de nomenclatura es importante que la gente lo comprenda, porque ahora mismo mucha gente está ejerciendo funciones que no son periodistas y se abrogan el título de serlo. Yo tengo licencia de relacionista profesional. Tengo estudios, mis estudios, por ejemplo, yo estudié periodismo, estudié historia y estudié relaciones públicas. Cuando ejerzo como relacionista no puedo ejercer como periodista. No hay forma porque son antiéticos y aunque yo creo que se relacionan, una cosa no es compatible con la otra. Pero aquí en Puerto Rico hay gente que hace ambas funciones. Y eso está mal, eso abona a la confusión. Si tú eres periodista y vas a dirigir una oficina de prensa en el gobierno, un oficial de prensa, que muchas veces son los que interponen el trabajo y te limitan el acceso a la información. Mira, el oficial de prensa debe ser un relacionista con licencia y debe cumplir con la ley. Y eso tampoco se explica. Entonces, piensan que por tú ser periodista, tienes el conocimiento de comunicación y organización de comunicación. Tampoco, o sea, cada profesión tiene su especialidad. Y yo no digo que los periodistas no lo hagan, te digo que he hecho ambas cosas en algún momento de la vida, pero el problema que yo tengo es que crea esa confusión y a mí me preocupa mucho, por último, la percepción, que es un poco lo que dijo Damaris al principio, que la gente asocia el periodismo con glamour, cuando es todo lo contrario. El periodismo, yo le digo, soy obrera, tú eres un obrero, uno trabaja por un salario o trabajas por dar una información. Tú no eres artista, tú puedes ser que te codees con artistas y conoces a medio mundo, desde el presidente de una nación hasta el deambulante y todo el mundo en el medio. Te da una oportunidad. En los 90, que era la época más recientemente de la época de oro del periodismo, Damaris y yo estábamos en la calle y era otra manera de hacer periodismo. Yo viajé el mundo, por ejemplo, como corresponsal. Ahora ni pensarlo, porque no hay los presupuestos para eso. Los periodistas más jóvenes no tienen ese acceso. Así que yo creo que todas esas cosas se tienen que ir explicando, se tiene que dar esa dinámica para que la gente empiece a distinguir entre lo que es el periodismo, lo que son funciones del periodismo, lo que es la libertad de expresión, porque todo el mundo tiene derecho a expresarla, y lo que es o no el ejercicio válido del periodismo como tal. Y yo creo que ahí hay unas confusiones que me parece que debe ser a la par con gremios periodísticos, periodistas individuales y también las universidades que tienen que hacer ese proceso educativo, que no lo están haciendo. De hecho, nunca lo hacen. Gracias, Sandra. Rafael, ¿hace falta educación en este tema del derecho? Definitivamente, y no es que nunca la haya habido. Simplemente con los cambios tecnológicos, el periodismo digital, los periodismos alternativos y otras maneras de contar las historias que se han desarrollado, ¿verdad? Desde la llegada del internet y la digitalización y demás, pues requieren unas actualizaciones y unas orientaciones, ¿verdad? De cara al futuro, ¿no? A la vanguardia. De eso las universidades nos pueden dar la mano, los gremios periodísticos también hacen su trabajo, y los ciudadanos también. Tiene que haber también un proceso de ser un poquito autodidacta. La información es libre, está en Google, en YouTube, está en toda la, ¿verdad? En todas partes, y de la manera que nosotros podamos ayudarlos, estamos a la mejor de las disposiciones para así hacerlo. Pero sí, a medida que haya más información para poder diferenciar entre lo que es buena prensa, lo que es prensa para algún tipo de propósito, o lo que es información pura y dura que se presta para interpretar y para hacer prensa, pues siempre tiene que ir acompañado de un proceso de orientación ciudadana. Gracias, Rafael. Ya para ir cerrando, quiero que me hagan un comentario final en torno a qué puede hacer la ciudadanía ante este escenario de limitaciones en la información. Una persona que no sabe lo que está pasando, no sabe cómo acceder, no sabe qué derechos se le están violando, qué garantías o qué recursos puede tener una persona, ¿verdad? Si hablamos en general de la ciudadanía, ¿qué pueden hacer ante este escenario? Damaris. Hay dos asuntos en dos vías. Sobre la información, mi recomendación a la gente es que
busquen fuentes de información válidas, corroboradas, que entiendan que lo que van a consumir es un producto de investigación y con la calidad de información. Lo digo porque hay multiplicidad de páginas, hay multiplicidad de espacios ahora a través de Internet, y muchas veces se comparten cosas que no necesariamente son de lugares donde no se sabe quién lo escribe. En muchas ocasiones, ustedes me imagino que lo han visto, han matado hasta artistas, han matado hasta gente en las redes sociales. Así que esa es mi primera recomendación a la ciudadanía, pero más importante o tan importante como eso, es que no solamente consuman fuentes válidas de información, sino que exijan información al gobierno. Aquí hay entidades sin fines de lucro, pueden intentar organizarse como comunidades. El acceso a la información no somos dueños los periodistas. Claro, por nuestro trabajo somos los que más utilizamos la petición de información, pero por ejemplo, si usted tiene una construcción al lado de su casa, hay un proceso de vistas públicas, usted tiene todo el derecho de ir a la oficina de permisos, a la Junta de Planificación, al departamento que sea de agencia, a solicitar la información, porque usted entiende que eso puede afectarle su casa. Yo creo que no hay derecho si no conocemos el derecho. Para poder tener un derecho hay que ejercerlo. Y todo ciudadano, todo el que nos esté escuchando, tiene el derecho a que la agencia de gobierno dé la información que necesita. Para eso hay que ir a buscarla. Rafael. Sí, estoy aquí. Conclusiones. ¿Qué tiene la gente en sus manos para poder defender su derecho al acceso a la información? Bueno, en la medida de que tengamos un país informado, un país educado, muchos de las cortapisas y de los tropiezos se van a ir eliminando poco a poco. Y yo invito a las personas a que lean. La información está disponible, es gratis, en muchos de los casos es pública, y el que no la entienda puede contar con todos nosotros, pueden contar con los mismos profesores universitarios que están en las redes sociales interactuando todo el tiempo con usuarios, aclarando dudas, contextualizando toda la información. Y ¿verdad? Todo un proceso de empoderamiento. Cuando Puerto Rico entienda, todos los puertorriqueños entendamos que el gobierno son nuestros empleados y nosotros somos los jefes, podemos ir con la frente en alto a las agencias, a las oficinas gubernamentales, a las urnas incluso, para reclamar nuestro derecho a saber, a conocer la gestión pública y a propiciar un ambiente de rendición de cuentas. No solamente queremos escuchar propaganda, queremos escuchar datos concretos, verídicos, verificables, que vayan a la gestión gubernamental, que es la que nosotros confiamos con el voto que se va a realizar, y que tristemente en muchos de los casos, no en esta administración, sino en muchas otras administraciones, pues no ha sido así. Así que pues yo le invito a la gente que entienda ya que somos muchos y tenemos que ir todos unidos en un solo fin, sin ningún color ni partido político, simplemente para buscar el bienestar de todos los puertorriqueños, desde el pobre hasta el rico, desde el negro, el blanco, desde todo el mundo. Todos somos iguales y podemos lograr la diferencia si trabajamos juntos con nosotros los periodistas, y porque los ciudadanos son el corazón de la prensa. Sin los ciudadanos, sin la información ciudadana, la prensa no va a poder hacer su trabajo. Así que esa sería mi invitación, y agradecer por el espacio que nos ha concedido durante la tarde de hoy, esperando que se repita en el futuro cercano. Muchas gracias, Rafael. Sandra Rodríguez Coto, conclusiones que se debe llevar la gente que estuvo en sintonía con nosotros durante este conversatorio. Yo creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad. Y uno como ciudadano tiene una responsabilidad. Tú pagas tus contribuciones porque de lo contrario pues tienes un problema, ¿verdad? Pagas la luz porque si no te la cortan, a menos que no haya un apagón, o como ahora mismo donde yo estoy, que se acaba de ir el agua. Y no porque la cortaron, sino porque sencillamente hacen, ¿verdad? Esto la eliminan por el racionamiento sin avisar. Ahí es que tiene que venir la prensa a fiscalizar y a ver cuánta gente se afecta por estas cosas. Ahora, uno como ciudadano tiene la responsabilidad de informarse, la responsabilidad
de exigir y la responsabilidad de pedir rendición de cuentas, no solamente a los funcionarios públicos, sino también incluso a los medios y a los periodistas, y más que nada a los medios de comunicación, donde hay gente que no ejerce el periodismo y se abroga el título y confunde. Así que tiene que ver mucho con lo que dijo Damaris de tomar acción, mucho con lo que dijo Raffaeli de asumir la verdad, la conciencia y de apoderarse del control que uno tiene como ciudadano, de exigir. Y para eso hay que leer, hay que aprenderse la Constitución, hay que leer la Constitución. Hay gente que en Puerto Rico ni siquiera ha leído la Constitución del Estado Libre Asociado o tan siquiera la de los Estados Unidos. Y esos son conceptos básicos que todo el mundo tiene que aprender porque como ciudadano uno tiene responsabilidades y tiene unos derechos. Para tú poder ejercer tu derecho tienes que conocerlo y esa es tu responsabilidad. Yo creo que poco a poco la gente se va a ir dando cuenta de esto. Yo invitaría a que todos los profesionales y sobre todo a nivel de las academias, las universidades y los programas de comunicación, creo que aquí es momento de que ya se empiecen a unir a hacer este tipo de esfuerzos de diferenciar una cosa de la otra, de fomentar que se dé una cultura de respeto a la dignidad del ser humano, por ejemplo, las coberturas, que no se permita el racismo, como ha sido tan rampante aquí, el sexismo, el lenguaje tiene que ser inclusivo, hay que respetar las diferencias, porque las diferencias es lo que nos hace fuertes a nosotros como pueblo. Y yo creo que entre todos podría aportar incluso a ayudar a que la gente entienda el rol del periodista y apoye al periodista como mucha gente lo hace. En el fondo yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad comprende y valora la labor de la prensa cuando le resuelve sus situaciones. Así que lo importante es que lo sepa en los momentos en que pues no se trata de algo de vida o muerte, sino en lo cotidiano, en los aspectos cotidianos. Así que si me preguntas, sería responsabilidad y sería darle continuidad. Y quisiera darte las gracias por la invitación, también a mi tocaya Sandra, al Pen Club por la invitación. Para mí ha sido maravilloso, me encanta compartir con Raffaeli, a quien aprecio muchísimo, y a Damari, imagínate, tantos años juntas, hemos trabajado, estudiamos juntas también, así que sí, muchos años estamos en la batalla. Muchas gracias. A nombre de PEN de Puerto Rico Internacional, quiero agradecerles a los tres por la valiosa información que han aportado a la discusión de este tema. Y ciertamente coincidimos en que la responsabilidad ciudadana es muy importante en defender, ¿verdad?, este derecho que tenemos todos a la información y sobre todo porque esa información es vital para la toma de decisiones que van a destinar, obviamente, nuestra historia. Así que no estamos hablando de una cosa sencilla, sino de algo que es muy valioso y que la gente tiene que educarse también para reconocer la importancia de la información y sobre todo también del trabajo de los periodistas. Ya con esto quisiéramos cerrar esta actividad. Le agradecemos enormemente por haber estado para PEN de Puerto Rico Internacional y también a las personas que se conectaron y nos sintonizaron. Queremos agradecer el compromiso y el respaldo. Próximamente el video de esta conversación va a estar disponible en las redes sociales, así que esperamos que también otras personas puedan beneficiarse de la información que aquí nuestros invitados nos trajeron. Así que muchísimas gracias y que sigan muy bien. Gracias. Gracias, buenas tardes. Igualmente, gracias.